cosa es segura en la vida, y en mis 42 años de vida le puedo afirmar que esto es verdad, es que todos tenemos diferentes tipos de necesidades. No importa quién sea usted, no importa de dónde haya venido, no importa dónde ha crecido, no importa cuál sea su situación, una cosa es segura, y es que todos tenemos necesidades. Algunas personas es posible que tengamos necesidades financieras o que tengan necesidades financieras. Otros tienen el deseo de recibir salud y es una necesidad. Otros tienen la necesidad de tener paz y armonía en el hogar, en la armonía en las relaciones. Otros tienen necesidad de liberación de vicios y dependencias. Otros tienen necesidad de seguir creciendo espiritualmente, de intimar con Dios, de servirle mejor a Dios y de honrarle a Dios con nuestras vidas. En este nuevo año, déjeme decirle que no va a ser la excepción. Una cosa va a ser segura y es que vamos a tener necesidades que llenar y satisfacer. Yo creo que todos ustedes pueden estar de acuerdo con eso, de que vamos a tener necesidades y que vamos a tener que buscar cómo solucionarlas y cómo llenarlas y cómo satisfacerlas. Déjeme decirle algo que sí puede ser diferente, y algo que sí puede ser diferente es la manera como vamos a lidiar con esa necesidad que enfrentamos. Vamos a tratar en esta mañana y a través de los próximos mensajes de ayudarnos y de tratar de que la Biblia nos diga cómo Dios quiere que actuemos en situaciones específicas. Vamos a estar hablando cómo debo de confiar en el Señor en tiempo de mi necesidad, en tiempo de adversidad, en tiempo de dificultades. Todo el mes vamos a estar hablando de cómo usted puede lograr vivir una vida mejor de confianza en el Señor. Espero de que ese sea su deseo. En este año 2010, de que yo tenga más confianza en Dios que en las circunstancias que me rodean. Para poder confiar en Dios, dos cosas son importantes y me gustaría dejarlas bien claras en esta mañana. La primera es que para Dios nada es imposible. Eso dice Lucas 1:37. Porque para Dios nada es imposible. Y eso es lo primero que debo de entender cada vez que estoy en necesidad. La necesidad que usted tiene realmente en las manos de Dios no es mucho. En las manos de Dios todo es posible, como vamos a estar aprendiendo más tarde. Cuando yo presento mi situación, cuando yo presento mis recursos delante de Dios, entonces Dios se encarga de solucionar los problemas. Y vamos a mirar en esta mañana de que eso es realmente verdad. Entonces, la primera realidad que debemos de entender es que para Dios nada es imposible. La segunda realidad que debemos de entender es que dice la Biblia que Dios tiene planes para nosotros. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo para ti. Yo sé los pensamientos que tengo para ti. Pensamientos para bien y no para mal. Pensamientos para bendecirte y no para maldecirte. Para darte el fin que tú deseas. Entonces, si usted parte de la realidad de que Dios tiene buenos pensamientos para mí, para usted, y que Dios es capaz de hacer todo lo que Él dice y promete en la palabra, entonces podemos estar seguros de que el Señor va a llenar todas nuestras necesidades. En esta mañana vamos a estar estudiando 3 cosas que tenemos que hacer cuando nos encontramos en alguna necesidad. 3 cosas que tenemos que hacer cuando nos encontramos en alguna necesidad, y la historia la vamos a estar tomando del libro de Marcos, así que le invito a que vaya conmigo rápidamente al libro de Marcos en el capítulo número 8, iniciando en el verso número 1. Lo primero que tenemos que hacer, amados hermanos, cuando tenemos una necesidad, es determinar, o mejor dicho, tener claridad de cuál es la necesidad que tenemos. Tener claridad de cuál es la necesidad que tenemos. Note el capítulo número 8 y el verso número 1. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo. Jesucristo identificó específicamente la necesidad que la gente tenía. Yo estoy convencido de que el Señor primero llenó sus necesidades espirituales porque les dio enseñanza por 3 días. Pero en ese momento la gente ya no necesitaba más enseñanza. En ese momento necesitaban el alimento físico, y Jesucristo puede identificarlo, puede verlo y puede decir, esta gente necesitan comer. Amados hermanos, antes de que sigamos avanzando, déjenme decirle algo importante, no obstante,
que cuando usted identifique cuál es la necesidad, asegúrese de que es una necesidad y que no es un deseo. Una necesidad es algo imprescindible, algo que yo no puedo prescindir de eso. El diccionario dice que es aquello a lo cual es imposible sustraerse, faltar o resistir. Carencia de las cosas que son menester para la conservación de la vida. Entonces, las cosas que son necesarias, es bueno entender que el Señor nos promete que nos la va a facilitar. Y debemos de estar claros, cualquier necesidad que yo tenga, el Señor me va a proveer. ¿Por qué? Porque si usted es hijo de Dios y usted realmente confía en Dios, usted tiene que creer de que Dios es su proveedor, y si Dios es mi proveedor, entonces cualquier necesidad que yo tenga, Dios me la va a llenar. Ahora, si es un deseo, no necesariamente. Un deseo es algo prescindible, un anhelo, aspirar con vehemencia al conocimiento, posesión o disfrute de algo. Y le decía a los hermanos ayer en la noche de que no es lo mismo una necesidad que un deseo. Por ejemplo, ustedes saben, los que vienen a esta iglesia regularmente, que lo que yo tengo es una camioneta de una cabina pequeña. Entonces yo he estado platicando con el Señor y estoy tratando de convencerlo de que necesito un carro. El Señor todavía no me ha dado una respuesta concreta, porque yo creo que Él me está diciendo de que yo tengo transporte ya, de que realmente ya es más deseo que transporte, que la necesidad es el transporte. Si yo quiero un carro, ya quiero más que transporte, ya quiero un carro porque yo quiero un carro. Pero le estaba diciendo al Señor que es una necesidad porque yo lo necesito, porque muchas veces no puedo llevar más de una persona en mi carro. Entonces estamos en ese dilema, ¿verdad? El Señor diciéndome que ya tengo transporte y yo tratando de convencerle de que es una necesidad la del carro. Así de que tal vez uno de estos días el Señor me dice, ok, está bien, lo vamos a poner como necesidad, te vamos a dar el carro que quieres. Pero recuerden, entonces hay diferencia entre lo que es una necesidad y lo que es un deseo. El Señor en este pasaje le identifica específicamente la necesidad que la gente tiene, y la necesidad que tienen en ese momento es la necesidad de tener algo que comer. Cuando usted solamente pide para sus deseos, dice la Biblia en el libro de Santiago, ustedes piden y no reciben. Y la razón por la cual no reciben es porque cuando piden, bueno, dice la Biblia, ustedes no reciben porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden mal, para gastar en sus propios deleites. Y una cosa es realidad, es verdad, y es de que si no es una necesidad, entonces es posible que sea un deleite, y un deleite no es una necesidad, pero un deseo. Por lo tanto, Dios no tiene que contestar esas cosas. Jesucristo identificó la necesidad específica. Marcos 8:1, en aquellos días como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, la necesidad que esta gente tiene es la necesidad de comer algo. Realmente usted debe de pensar cuáles son las cosas que necesita y cuáles son las cosas que usted desea. Y hay una gran diferencia entre lo que yo deseo y lo que yo necesito. Algunas personas piensan que todo lo que ellos desean lo necesitan, y no es verdad. Recuerden, algo que necesitamos tiene que ser algo indispensable, imprescindible. No puedes estar realmente sin él, como por ejemplo el alimento. Para serle honesto, por lo menos aquí en los Estados Unidos, el transporte en cierta forma es imprescindible. Porque si no tienes transporte no puedes ir a ningún lugar. ¿Verdad, Agustín? No puedes ir a ningún lugar si no tienes transporte, y estás metido en tu casa y no puedes hacer nada aunque tú quieras hacerlo. Entonces hay ciertas necesidades que tal vez en otros lugares no las miramos como necesidades, pero basadas en la realidad. Lo bueno es que el Señor conoce bien aquí en los Estados Unidos, entonces Él ya sabe lo que es una necesidad aquí en los Estados Unidos. Entonces, amados hermanos, el Señor miró la necesidad específica. Esta gente tiene hambre. Y la idea es esto: la posición de usted cuando usted identifica una necesidad es, Señor, haz algo por mí, yo necesito que tú me ayudes. Usted puede llegar a ese punto cuando ya identificó la necesidad y tranquilamente decirle al Señor, Señor, ayúdame porque necesito tu ayuda, sin ningún problema. Y yo le garantizo, bíblicamente hablando, de que el Señor le va a responder. Si es una necesidad, el Señor le va a responder.
Segundo, Jesús se compadeció de los necesitados. Note lo que dice Marcos 8:2. Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Como les decía anteriormente, el Señor ya les había dado todo el alimento espiritual de que la gente podía tener. Ya habían comido suficiente comida espiritual, pero ahora lo que necesitaban no era alimento espiritual, era alimento físico. Necesitaban pan, necesitaban peces. Y el Señor va a llenar esa necesidad. Jesús se compadece de las necesidades que tenemos. Si usted está en una necesidad real, déjeme decirle en esta mañana que el Señor se compadece de nosotros. Pero déjeme decirle algo también que es importante. Cuando usted identifica que alguien tiene necesidad, usted también tiene que hacer algo al respecto. Cuando un hermano está en necesidad, usted debe de proceder a ayudar de la mejor manera que usted puede. La palabra del Señor dice en el 1 de Juan capítulo 4 y el verso número 20 de que si nosotros decimos que amamos a Dios y no amamos al hermano, somos unos mentirosos. Porque si decimos que amamos a Dios, a quien no hemos visto, dice la Biblia, entonces ¿por qué no amamos al hermano que sí lo estamos mirando? ¿Sabe lo que dice la palabra del Señor? De que muchas veces las palabras bonitas y la oración y que Dios te bendiga no tiene ningún significado. Algunas veces, bueno, Dios te bendiga, hermano, y vamos a orar por ti, gloria a Dios, pero ¿cuánto me vas a ayudar? ¿Qué vas a hacer por mí? Y eso es lo que dice la palabra del Señor. De nada le sirve que tú le digas a alguien, Dios te bendiga, si tú estás en la posibilidad de ayudarle, entonces ¿por qué estás esperando de que alguien más lo bendiga si tú puedes ser el instrumento que Dios use para bendecirlo? Entonces la primera posición es, usted identifica su necesidad, dígale al Señor, ayúdame Señor. Manda a alguien que me ayude, envía a alguien que me ayude. Pero cuando usted identifica la necesidad de alguien y usted está en la facultad de ayudar, no empiece, oh Señor, envía a alguien para que le ayude a esta persona. Pues si Dios te está enviando a ti, tú eres el que debes de ayudar, tú eres el que debes de buscar cómo ayudarle a esta persona. 1 de Juan 3:16 dice la palabra de Dios, en esto hemos conocido el amor, en que Jesucristo vino a esta tierra y dio su vida por nosotros. ¿Y sabe lo que dice la palabra después de eso? Así también nosotros debemos de dar nuestra vida por los hermanos. Amados hermanos, déjenme decirle de que Jesucristo contó una historia muy interesante. Jesucristo estaba platicando con un joven una vez y el joven estaba tratando de justificarse, dijo la Biblia, y le dijo el Señor Jesús, tú tienes que amar y servir al prójimo. Entonces el joven lo quedó viendo y le dijo, pero ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Dime, ¿quién es mi prójimo? Entonces el Señor le dijo una historia, y la historia que le dijo, déjame decirte quién es tu prójimo. Había un hombre que venía de Jerusalén e iba de camino. Si venía de Jerusalén, muy posiblemente este hombre era israelita, de nacimiento. Dice la palabra del Señor que lo asaltaron mientras iba en el camino. Lo asaltaron, lo golpearon y lo dejaron por muerto. Después vino, dice la Biblia, un maestro de la ley. Miró al hombre, cuando miró al hombre caído, no tengo tiempo para mirarlo. Después vino un escriba, tampoco tuvo tiempo. Después vino un fariseo, tampoco tuvo tiempo. Y era israelita, así como él. El hombre que estaba muerto, o medio muerto, que estaba tirado, ellos también eran israelitas. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Por último pasó un samaritano, uno del norte. Y cuando miró al hombre tirado, dijo, dice la Biblia, no lo digo yo, tuvo compasión de él. Y se paró, lo levantó, le curó las heridas, lo llevó al mesonero y le dijo, mira, cuídame a este hombre y todo lo que él gaste yo te lo voy a pagar. Y Jesús preguntó, ¿quién es el prójimo de este hombre verdadero? Bueno, déjeme decirle en esta mañana, ¿verdad?, de que el prójimo suyo es la persona que usted tiene al lado. La persona que tienes a tu lado, ese es tu prójimo. La persona que está delante de ti, ese es tu prójimo. La persona que está atrás de ti, ese es tu prójimo. La persona que trabaja contigo durante el día, de lunes a viernes, de lunes a sábado, a la persona que tienes al lado, ese es tu prójimo. Al lado, ese es tu prójimo. Adelante, ese es tu prójimo y atrás, ese es tu prójimo. Todas las personas que están a tu alrededor, sin importar origen, nacionalidad, raza, trasfondo cultural, posición económica, cualquier persona que se relacione contigo, ese es tu prójimo. Ese es tu prójimo, toda persona que está alrededor tuyo. Y Jesús dijo, amados hermanos, que tenemos que amar al prójimo. Jesús no dijo, amen a los hermanos solamente. Amen al prójimo.
Jesús dijo, sírvanle no solamente a los que le van a servir a usted después. ¿Qué beneficio tiene eso? Dijo el Señor Jesucristo. Si tú solamente le sirves al que te va a servir, entonces no estás haciendo nada verdaderamente. Por eso la palabra del Señor dice de que el Señor, cuando Él regrese, Él va a traer toda cosa a juicio. Todo lo que hicimos, aún lo bueno, el Señor lo va a juzgar y va a tratar de determinar cuál fue la intención por la cual tú lo hiciste. ¿Por qué le ayudaste a esta persona? ¿Le ayudaste verdaderamente porque tú viste que tenía esa necesidad o porque pensaste, más adelante, cuando yo esté en otra necesidad, Él me va a ayudar a mí? Pero déjeme decirle de que si hacemos las cosas de esa manera, no estamos haciendo mucho. Hay un refrán que dice, hay que ayudar y no hay que ver a quién verdaderamente. Cuando nosotros ayudamos, tenemos que pedirle al Señor la sabiduría para decirle a Él, Señor, tú me has puesto en este camino, yo voy a ayudar sin importar el resto de cosas, sin importar esperar nada a cambio. Entonces Jesús identificó la necesidad, Jesús se compadeció de los necesitados y Jesús determinó que era lo correcto a hacer. Dice el verso que vamos a leer en este momento, el verso número 3, dijo Jesús, y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Jesús identifica la necesidad, Jesús se compadece de los necesitados, Jesús determina que era lo correcto a hacer, y lo correcto a hacer era darles de comer. Eso es lo que Jesucristo llega a concluir. Lo correcto a hacer en este caso es darle de comer a la gente. ¿Sabe lo que dice la palabra del Señor en el libro de Santiago capítulo 4 y verso número 17? Que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si tú estás en la facultad de poder ayudar a alguien, ¿por qué estás esperando que Dios envíe a alguien si Dios ya envió a alguien? Ese alguien eres tú. ¿Por qué vas a seguir esperando? No, vamos a ver quién puede ayudarle, ¿verdad? Si tú lo puedes hacer, entonces ¿qué esperas? ¿Qué estás esperando? Muchos de nosotros nos quedamos muchas veces como el sapo y la iguana. En mi país las iguanas son los que son hembras garrobos. Los garrobos son los machos y las iguanas son las hembras. Y lo interesante es, ustedes saben el chiste, ¿no es verdad? Se acabó el hielo en la fiesta del bosque, de la selva, se acaba el hielo y entonces dice el león, el rey de la selva, hombre, se acabó el hielo, no podemos seguir la fiesta sin hielo. Entonces dijo el león, que vayan a buscar el hielo los dos animales más feos. ¿Verdad? Que vayan a buscar el hielo los dos animales más feos. Aquí está el bucket. ¿Saben lo que es un bucket, verdad? Aquí está ¿cómo le llama Alina el bucket? Aquí está el balde para que vayan a buscar el hielo. Agarren el balde, los dos más feos, y se van a traer el hielo. Pasaron 5 minutos, 6 minutos, 10 minutos. Hombre, ya dijo el león, de que vayan los dos más feos a buscar el hielo. Entonces queda viendo la iguana, al sapo, y le dice, ¿qué esperaba? Agarra el balde y nos vamos. Así de que algunas veces nosotros estamos, ¿verdad?, como el sapo y la iguana. A ver quién lo va a hacer. A ver quién lo va a ir a hacer. No, hombre, agarra el balde, vamos a ayudarle, vamos a hacer algo. Vamos a hacerlo ya, no lo vamos a hacer mañana. Esta persona está en necesidad hoy, así que hay que ayudarle hoy. Entonces, amados hermanos, 3 preguntas y después pasamos al punto número 2. Y es ¿ha identificado y diferenciado sus necesidades y sus deseos? ¿Sabe cuáles son sus necesidades? Piénsela bien, porque yo le garantizo, y no le estoy mintiendo delante de Dios en esta mañana, de que si usted tiene necesidades que no son deseos, son necesidades, el Señor va a orar, el Señor se va a manifestar, porque esa es su especialidad. El Señor se especializa en ayudar a sus hijos, ayudar a las personas que le sirven y que le honran. Dios no está realmente comprometido con el resto del mundo, Dios está comprometido con nosotros, sus hijos. Piensen por un minuto, hermanos, el Señor Jesús lo dijo, si ustedes que son malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más su Padre que está en el cielo no va a darle a ustedes lo que necesitan. El Señor Jesucristo dijo, ¿quién de ustedes cuando su hijo le pide pan le da una piedra? ¿Cuándo fue la última vez? I don't remember. Yo tengo 4 hijos y por lo menos en lo que ha dependido de mí, cada vez de que vienen a pedirme comida, yo les doy comida. Para ser honesto,
Si usted realmente ama a sus hijos y usted realmente les quiere como Dios quiere que les queramos, una cosa, para serle sincero, yo no soy usted, pero por lo menos para mí es verdad. Cuando mi hijo Pablo está comiendo, yo me siento satisfecho, me siento alegre, me siento contento. Cuando él agarra su plato de arroz y frijoles y empieza a comérselo, él está comiendo contento y yo estoy contento de verlo comer, sinceramente. Entonces nuestro Padre Celestial está contento de vernos, que nosotros estemos contentos. Entonces tenemos que diferenciar lo que son necesidades y lo que son deseos, y una vez que hemos encontrado la diferencia, venir delante del Señor y decirle: Señor, aquí estoy, esta es mi necesidad, necesito que me ayudes. Envía a alguien, porque tú usas a las personas, así que envía a alguien para que me ayude, Señor, de alguna manera. Y si no, tú provees, tú haz algo, porque yo necesito que me ayudes. Pero igual, cuando usted mire las necesidades de los demás, no diga: no, pues que venga alguien a ayudarle. Dios va a mandar a alguien a ayudarle. Si tú le puedes ayudar, ¿por qué no le ayudas ya? ¿Qué estás esperando que Dios envíe? Si Dios te envió a ti para que te dieras cuenta de la necesidad y te está diciendo a ti: obra tú haz algo, tú haz algo. Amados hermanos, déjenme decirle que tenemos que tener una actitud de que ¿qué es lo que puedo hacer yo por ti hoy? Decía un pensador, ¿verdad?, ya del siglo pasado, que ya estamos en un nuevo siglo, de que no debemos de preguntar qué es lo que el país puede hacer por nosotros, pero qué podemos hacer por el país. Lamentablemente esa actitud de que dame, no es una actitud bíblica. La actitud de la Biblia es: ¿qué es lo que yo puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué te puedo dar? Ana, ¿verdad?, y algunas otras personas conocen a Julián, pero usted no puede ir a la casa de Julián, usted se va a llevar algo de ahí. Si usted visita a Julián, cada vez que lo visite, usted se va a llevar algo. Por eso no lo visito mucho, porque por último me va a regalar los muebles, me va a regalar todo lo que tiene. Pero una cosa interesante es de que, oh, gloria a Dios, que alguien vaya, porque necesitan irlo a ver. Ahora, y ahí comparten conmigo todo lo que le dé, todo lo que le dé Julián. Pero amados hermanos, que tengamos nosotros esa actitud de dar, de ser bendición. ¿Saben qué? Lamentablemente muchas veces tenemos una actitud de solamente recibir. Dicen en mi país: esta persona solo es zambenga. Y nunca es zambaya. Todo es dame. Yo estoy aquí para recibir, yo estoy aquí para que me des. No, estamos aquí para dar, estamos aquí para bendecir. Estamos aquí para que nosotros seamos usados por Dios, que seamos instrumentos en las manos de Dios. Y déjeme decirle, amados hermanos, algo que Dios me ha dicho de esta mañana, y es de que cuando yo puedo ser un instrumento en las manos de Dios y que puedo ser de bendición para los demás, entonces las bendiciones de Dios van a ser más para mí. Porque eso dice la Biblia, eso no lo digo yo, eso está en la Biblia: el que siembra escasamente también segará, pero el que siembra generosamente también segará. Y usted no siembra, lo que es interesante, cuando usted ayuda, no siembra simplemente: oh, porque si yo doy 5 me van a dar 100. O como esos pastores mentirosos, ¿verdad?, sinvergüenza, ladrones que son, de que usted da 100 y vas a recibir 1000. Ellos se quedan con los 100 y tú te quedas sin nada. Esa es la realidad. Así que no le crea, porque eso es antibíblico. Pero la realidad bíblica es el principio bíblico. Tú siembras donde tú has tenido la oportunidad de dar, tú vas a asegurarte que vas a recibir una cosecha posteriormente. Y lo interesante es de que si siembras, Dios te va a bendecir. Porque la primera bendición que yo he visto es esto: cuando yo doy, dice la Biblia, no lo digo yo también, sí, es que predicamos la Biblia desde este púlpito. La realidad es de que cuando yo doy, yo soy más bendecido que cuando yo recibo. Eso enseña la Biblia. Es más bienaventurado dar, dice la Biblia, que recibir. Es más bienaventurado dar que recibir. Sinceramente, y es verdad, si usted ha llegado a un nivel de crecimiento espiritual, usted tiene que entender de que esto es verdad. Es más bienaventurado dar que recibir. ¿Saben por qué? Porque cuando yo doy, entonces yo tengo que tener gratitud por el regalo que he recibido y hacia la persona que me lo ha dado. Pero cuando yo doy, la gratitud es hacia mí. Entonces yo soy más bendecido. Punto número 2 en esta mañana es este:
Y es que no se concentre en la necesidad, pero en el que puede ayudarle. Note Marcos 8:4, que es lo que dice. Sus discípulos, bueno, vamos a leer el 3 para que ustedes miren algo interesante. O desde el 2. Tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Ahora, note, este es usted y este soy yo. Y ese es el problema que nosotros tenemos, ese es el problema que yo tengo. Ese es el problema que yo tengo que superar, ese es el problema que usted tiene que superar. Note inmediatamente la pregunta de los discípulos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Dicen en mi país, ¿de dónde tela si no hay araña? Y la realidad, amados hermanos, es que es la misma actitud que usted tiene. Y es la misma actitud que yo tengo. Pero ¿de dónde vamos a poder hacer esto? ¿De dónde van a salir los recursos? ¿De dónde podemos darle de comer a toda esta gente en el desierto? 4,000 personas, sin incluir los niños y las mujeres. Y si eran al estilo hispano, eran como 12,000 personas las que había. Tal vez más, 16,000. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, yo no les estoy diciendo a ustedes de que no los vamos a mandar sin comer. Si ya les dije lo que yo tengo en mente, entonces lo que tienen que hacer es tener confianza en mí. Jesucristo, amado hermano, no tenía ninguna mente negativa. Y como cristianos evangélicos, como personas que confiamos en el Señor, no tenemos nosotros que tener una mente negativa. Este es el primer mensaje del año y déjeme decirle algo de que es verdad. La mente negativa es nociva, la mente negativa es perjudicial, no solamente para la persona que tiene mente negativa, pero también para las personas que están alrededor de personas negativas. Yo le digo en esta mañana, usted trate de relacionarse lo menos posible con personas que son negativas. Porque las personas negativas nunca pueden hacer nada. Las personas negativas nunca se puede hacer nada. No, eso no se puede. ¿Pero por qué no se puede? No, porque no se puede. Y honestamente yo trato de mantenerme alejado lo más posible de las personas que son negativas. Cuentan una historia, y no es una historia falsa, es una historia verdadera. Cuentan una historia. En Nicaragua, cuando estaba pasando la crisis más grande, que estaba el gobierno todavía medio socialista comunista, en Nicaragua, que no había medicina, no había nada. Y había un hombre que era especialista en niños, un pediatra, y que este tipo tenía una actitud tan positiva, pero tan positiva, de que no lo digo yo, salió en el periódico, de que los niños entraban con enfermedad, entraban con fiebre, y el tipo le hablaba a los niños, le daba lo que tuviera ahí, y cuando los niños salían de ahí ya salían mejor. Simplemente del ánimo que les daba, del entusiasmo que irradiaba. Y decían, ese hombre realmente tiene ánimo, que aún hasta los niños enfermos salen sonriendo de su consultorio. Salen mejor. Pero la gente negativa, recuerden, la gente negativa es nociva. La gente negativa realmente no nos ayuda en nada. Bueno, sí nos ayuda, porque recuerden que no hay que ser tan negativos. Como dice Ormachea, por lo menos hasta un reloj que estás parado está correcto 2 veces. Hasta un reloj que no está funcionando está correcto 2 veces. Sí, y también las personas negativas. Las personas negativas algunas veces Dios las usa. La mayoría del tiempo el diablo las usa. Pero algunas veces Dios las usa, y Dios las usa para que nosotros crezcamos espiritualmente. Eso no dice la Biblia. Ustedes que son espirituales, si es que son espirituales, entonces deben llevar la flaqueza de los más débiles. Y yo siempre lo entiendo de esa manera, ¿verdad? Y algunas personas dicen, no, esa es realidad, esa es una realidad en la vida, que algunas veces tenemos que soportar a las personas, y algunas veces, déjeme decirle algo, hermano, que me gustaría compartir con ustedes en esta mañana. Déjeme decirle cuál es el principio, no obstante. El principio bíblico es este. ¿Quién de ustedes puede decir, realmente yo nunca he sido pesado con alguien? ¿Y sabe lo que significa ser pesado con alguien? Todo el mundo entiende lo que significa eso. Tal vez todos nosotros podemos decir, yo he sido pesado con alguien. Yo les confieso en esta mañana, yo he sido pesado con algunas personas, algunas veces.
¿sí? Y ustedes que están sentados pueden decir, no, tú piensas algunas veces, la mayoría de las veces eres pesado. Alright, pero that's okay. Pero déjeme decirle cuál es el principio, sí, para que lo entendamos. Usted va a ser pesado con cierta persona y no importa qué tan humildito se piense o qué tan espiritual se cree, de vez en cuando va a ser un pesado usted con ciertas personas. Esa es una realidad de la vida. Tal vez te levantaste esta mañana apresurado y no te tomaste el café que te tomaste normalmente y vienes desesperado y vienes con algo pensando en tu mente y le vas a decir algo verdad de que, wow, sí, ¿de dónde salió eso? That's all right, eso no importa. Debe decirle cuál es el principio, no obstante, que no seas así todo el tiempo. No debes de ser así todo el tiempo. Porque si eres así todo el tiempo, entonces hay un problema realmente contigo. Una cosa es de que las circunstancias por las cuales yo estaba pasando me hicieron actuar de esa manera, que esa sea mi actuación normal. ¿Sí me explico, hermanos? Así de que, una expresión pesada de vez en cuando, dile al Señor que trabaje conmigo, dile al Señor que trabaje contigo y vamos a ir solucionando eso. El problema es que cuando todo el tiempo es lo mismo. ¿Sabe qué es lo que dice la Biblia al respecto? Dice la Biblia, si alguien dice que es cristiano y su conducta demuestra que no es cristiano, con esa persona ni te juntes. Yo no les digo, dijo el apóstol Pablo, de que ustedes no se relacionen con ninguna persona del mundo. Yo les digo que no se junten con los que dicen que son cristianos y que no viven como cristianos. Este Pablo era bien radical. Pero déjeme decirle que los estudiantes que vienen a la escuela de teología a las 9 de la mañana saben perfectamente de que la Biblia dice, no lo digo yo, de que toda la Biblia es inspirada por Dios. Eso significa que cualquier expresión que usted encuentre en la Biblia está para que usted la escuche, la lea, la entienda, la vive, la practique. No está para que usted cuestione, no, eso no se sigue. Como algunas personas me vinieron a ver la otra vez, unas hermanas, y me dijeron, es que Pablo es machista. Pablo es machista. Casi le digo, hermana, que el Señor la reprenda. Honestamente, si usted piensa que Pablo es machista, usted piensa que el Señor es machista, usted piensa que Dios es machista, realmente es indigno que salga de la boca de un cristiano decir esas cosas. Porque toda la palabra es inspirada por Dios. Y toda la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dice la Biblia, enteramente preparado para toda buena obra. La realidad es que nosotros no entendemos muchas veces lo que decimos. Y déjenme decirle, amados hermanos, de que el Señor no tenía una mente negativa. Y no tengamos nosotros una mente negativa. La segunda cosa cuando estamos en necesidad, hablando específicamente, que tenemos que hacer es explorar cuáles son los recursos disponibles. Verdaderamente, cuando usted mira en la Biblia, usted se da cuenta de que no es que no tenían absolutamente nada, tenían 7 panes y tenían algunos pececillos, dice la Biblia. En los 2 pasajes paralelos dice lo mismo, tenían 7 panes y tenían algunos pececillos. El problema de nosotros es, y es conmigo, es mi problema, de que muchas veces, en vez de empezar a ver qué es lo que tengo, empiezo a concentrarme en mi necesidad. Esto es lo que no tengo, ¿por qué no miras lo que tienes? La realidad, amados hermanos, es que tenemos que concentrarnos en qué es lo que tenemos. Note lo que dice la palabra del Señor, para que vean que no les estoy mintiendo. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él le respondió, aquí viene la idea, tienes que mirar qué es lo que tienes. Fíjate bien, mira qué es lo que tienes. Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Ahora, amados hermanos, déjenme decirle algo que nos vamos a dar cuenta más tarde, y es que cuando usted pone lo poco que tiene y los pone en las manos de Dios, el Señor se va a asegurar de que un milagro suceda. Cuando usted pone lo poco que tiene en las manos de Dios, usted se va a asegurar de que el Señor va a orar un milagro y que va a haber sobreabundancia. Cuando yo presento delante del Señor, Señor, esto es lo poquito que yo tengo, pero yo sé, ¿se acuerdan de la vida de Sarepta? Dice la palabra del Señor, es exactamente lo mismo, es el mismo principio. El profeta le dijo, ok, mira, ¿qué es lo que tienes?
¿Qué es lo que tienes? No, le digo, pues yo tengo una vasijita aquí, una vasijita de aceite. Ok, aquí está. Aquí está el recurso primario que necesitamos para que la bendición de Dios se multiplique, para que la bendición de Dios prospere toda tu vida. Pero tenemos que mirar primero qué es lo que tenemos. No diga yo no tengo nada, porque usted siempre tiene algo. Siempre tiene algo. Explore los recursos disponibles y usted se va a dar cuenta de que tenemos que tener un principio que es muy bíblico y es un refrán. Dice un refrán en mi país: a Dios rogando y con el mazo dando. Tenemos realmente de que pensar y tener una vida de perspectiva, una vida de acción. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? No me puedo quedar paralizado, porque el haragán, bueno, dice la Biblia, no lo iba a decir que dice la Biblia, pero no es verdad, ese es un refrán. Dice el refrán que el haragán y el mezquino recorren 2 veces el camino. Y al haragán el Señor lo detesta. La persona que esté en su casa toda la mañana pensando que la bendición le va a llegar y que le llevan la comida y que le dicen no me puedes poner la comida en la boca, a esa persona Dios no va a bendecir. A esa persona Dios no va a bendecir, porque Dios no bendice a los haraganes. ¿Sabe cuál es el principio bíblico? El principio bíblico es pedid, buscad, golpead. Y dice la palabra del Señor que al que pide se le dará, y el que busca va a hallar, y al que golpea se le abrirá. ¿Saben lo que dice la Biblia, amado hermano? De que si usted hace esas cosas, y yo estoy convencido de que eso es verdad, estoy convencido de que esto es verdad, cuando usted se esfuerza, Dios bendice el esfuerzo. Cuando usted busca y se empecina en conseguir las cosas que necesita, Dios lo va a bendecir, Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar, Dios te va a sacar adelante. Dios te va a dar la oportunidad de entender de que tú estás en las manos del Señor y que Él te quiere bendecir, pero que tú también tienes que hacer algo al respecto. La bendición de Dios es el resultado de reconocer nuestras necesidades, mirar cuáles son las cosas que tenemos disponibles, analizar qué es lo que podemos hacer, poner esos recursos en las manos de Dios, y entonces una vez que ya hemos visto todo lo que tenemos disponible, que hemos visto todos los recursos que tenemos disponibles, ponerlos en las manos del Señor y decir: Señor, aquí está lo que tengo y ahora tú manifiéstate, porque la próxima cosa que yo estoy esperando en mi vida es un milagro, es un milagro. Y si usted lo cree, usted lo va a recibir. Usted va a recibir la bendición una vez de que usted analice su situación, analice sus necesidades, identifique lo que es una necesidad, lo que es un deseo, mire cuáles son los recursos disponibles, mire cuáles son los recursos que Dios ha puesto ya a su disposición. Si no son lo suficiente, póngalo en las manos del Señor y el Señor se encarga del resto, porque lo que tenemos que hacer cuando estamos en necesidad es esperar un milagro de parte de Dios. Dios va a obrar un milagro. Eso dice la Biblia. ¿Ustedes piensan que yo le estoy mintiendo? No, no le estoy mintiendo. Eso dice la Biblia. Es más, note lo que la palabra del Señor nos demuestra en esta mañana. Dice el verso número 6. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los siete panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Ahora déjeme decirle algo que debemos de entender en este verso, porque todo está metido en un solo verso. Número 1 es que usted debe de proceder con naturaleza. Con naturaleza. Jesús le dijo a la gente: siéntense todos. La idea es, cuando usted tiene una necesidad, cuando usted tiene algún problema, no debe de desesperarse, jalarse el pelo, iba a decir morderse los dientes, pero no debe de ser ninguna de esas cosas. Cuando tú tienes una necesidad, debes de pensar realmente: Señor, si no mal recuerdo, yo ya he estado en otras necesidades anteriormente. Para ser honesto, eso es lo que yo hago en mi vida. Cuando estoy pasando por alguna situación de dificultad o de necesidad, recuerdo perfectamente a dónde he estado antes y recuerdo cómo Dios me ha bendecido. Así que, Señor, no voy a paniquearme, no voy a sentir pánico, no voy a sentir desesperación. Tú estás a cargo, yo ya hice todo lo que pude, yo ya miré cuáles son mis recursos, cuáles son las cosas que tengo disponibles. Ahora la pongo delante de ti, solamente estoy esperando un milagro. Tú vas a hacer un milagro aquí, vas a hacer un milagro. Déjeme hablarle de un milagro. En la iglesia de Independence hay una señora
una familia, y el hermano Epifanio la conoce muy bien. Ella me estaba diciendo, cuando estaba escuchando este mensaje, ella estaba poniendo sus oídos bien abiertos, y cada vez de que hablábamos de la provisión de Dios, sus ojos se le levantaban de este tamaño. Porque el hermano Epifanio sabe que es verdad. Cómo Dios le ha bendecido a esa familia últimamente. Cómo Dios le ha provisto de todas las cosas que necesitan. Y amados hermanos, déjenme decirle de que Dios no solamente les ha bendecido materialmente, Dios les ha bendecido espiritualmente y Dios les ha bendecido con milagros. Su niña de 4 años que no caminaba, ahora ya camina. Milagros verdaderamente. Dios utilizó la medicina, la niña no caminaba, nació con un problema congénito y no pudo caminar por todo ese tiempo, pero la medicina, Dios le ha permitido de que llegue el conocimiento médico a un punto determinado, de que los médicos llegaron a la conclusión de que podían hacer algo por la niña, y la niña ahora anda caminando. Y Dios la ha bendecido. Y en la iglesia, cuando estábamos predicando, la hermana se le abrían los ojos de este tamaño, porque yo lo predico y ella era como mi testigo. Me decía, los grandes ojos diciéndome, es cierto, el Señor me ha bendecido, el Señor me ha provisto, el Señor me ha dado. Amados hermanos, la estuvimos visitando el lunes y me estaba diciendo, pastor, realmente Dios es hermoso, porque yo estaba muy triste, porque pensaba yo de que mis hijos, mis hijas no iban a tener un regalo para Navidad, pero fíjese de que el pastor no, Dios puso en el corazón de ciertas personas que nos trajeron regalos y nos trajeron esto, y hubo bendición en abundancia. Todos mis hijos tuvieron más de un regalo en esta Navidad. Amados hermanos, déjenme decirles que ese es el milagro que nosotros debemos de esperar. Señor, ahora tú vas a obrar y vas a darnos abundantemente. Porque ¿saben qué, amados hermanos? Tenemos que creerlo. Proceda con naturaleza. Señor, estoy en esta necesidad, pero ya he estado antes. Ya he tenido esta necesidad o parecida, así que yo confío en ti. Pídale a Dios que bendiga los recursos disponibles. Señor, tú sabes que yo solamente tengo $60 en este momento, pero yo estoy confiando en ti y no importa, porque yo no ando por vista, yo ando por fe. Yo miro el dinero que tengo, pero yo creo que tú me vas a bendecir. Yo creo que tú me vas a dar el dinero que necesito, porque tú sabes que lo necesito. No es para irme de paseo, no es para irme de vacaciones, no es para irme a malgastarlo. Tú sabes que lo necesito y tú me lo vas a proveer, porque yo lo necesito. Por eso es importante al inicio entender lo que es una necesidad y lo que es un deseo. Porque si es una necesidad y tú ya llegaste a ese punto, yo te garantizo que el Señor te va a dar lo que tú necesitas. Pero tenemos que pedirle al Señor que bendiga los recursos disponibles y permita que todos puedan ser partícipes de la bendición. Pongan atención en esto, hermano, porque yo sé que algunos ya están cansados. Yo más. Pero permita que los demás sean partícipes de la bendición. El Señor, dice la Biblia, tomó los panes, se los pasó a los discípulos, y los discípulos se los pasaron a la gente. Déjeme decirle lo que significa esto para mí. Y es de que todos debemos de ser partícipes de la bendición. Algunas veces tal vez lo que vamos a tener que hacer es decirle a toda la iglesia cómo ustedes pueden bendecir a esta persona. En vez de Dios solamente va a usar a una persona para que bendiga a otro, pero en veces Dios va a usar a toda la iglesia para que bendiga a una persona en particular. Y en veces Dios va a usar a toda la iglesia para que lo bendiga a usted. Así que de que esto es las dos vías. Yo bendigo, me bendicen, yo bendigo, me bendicen, yo bendigo y recibo más bendición.